Muy buenas tardes, jóvenes. Seguiremos, Dios mediante, con la ayuda de nuestro Señor, en el Shemot, el Éxodo. Vamos a leer el capítulo 3. Veo que hay un espíritu de sueño hasta ahora que está gobernando este local, de cansancio, de adormecimiento. Ayer veíamos algo acerca de la historia, como se nos narra en el Éxodo, y notábamos que la persona de nuestro Señor Jesucristo en alguna medida estaba allí siendo revelado o revelada desde antes de su encarnación, ¿cierto? Veíamos que el verdadero Israel, según Oseas 11, verso 1, y según Mateo 2:15, es el Señor Jesucristo, que fue llamado de Egipto. Y el verdadero Moisés, el verdadero líder, aquel que hacía las semellas, las señales, era el Señor Jesucristo. De modo que siempre hay un paralelo en los escritos del Antiguo Testamento, escritos desde Génesis hasta el último libro, Malaquías, que tenemos nosotros. Todos esos escritos hablan de nuestro Señor Jesucristo. De modo que ahora hablaremos del llamado de Dios. El llamado de Dios a un hombre que se aparece en esta historia, en esta narrativa, que es Moisés. Ayer veíamos el capítulo 1, cómo el pueblo de Dios era oprimido y fue perseguido hasta el punto del suicidio, hasta el punto de tomar a los niños varones y lanzarlos al río Nilo y allá ser muertos por cocodrilos o ahogados, qué sé yo. Era algo terrible. Si tú notas la narrativa, era algo. Terminar el capítulo 1 de Éxodo es algo doloroso. Y en el capítulo 2 sigue la historia y allí aparece una mujer que se casa con un hombre de la tribu de Leví y tienen un hijo y ya no pueden esconderlo más tiempo y se dan cuenta entre la conversación, me imagino ahí entre ellos: mi amor, tenemos que llevar nuestro hijo, lamentablemente, al río. Hay que darle muerte. Me imagino que todos andaban por allí, los servicios secretos egipcios, buscando para matar a todos los niños varones que nacían. Era un momento terrible en la historia. Y es extraño, pero Dios así funciona. Yo ayer hablaba de la ironía de Dios. Génesis termina con un hombre que es un pastor y termina siendo un gran gobernador, un príncipe de Egipto. Y Éxodo parte con un príncipe en el capítulo 3 que terminará siendo un gran pastor para su pueblo de Israel. Hay cierta ironía en estos pasajes. Entonces el capítulo 3 de Éxodo, verso 1, dice lo siguiente. Ya el capítulo 2 rápidamente avanza, nos narra la historia de Moisés, que es preservado por el mismo poder faraónico, por sus hijas. Moisés cumple ciertos años y es formado allí en Egipto. Luego asesina a un egipcio y está escondido por allá en el desierto pastoreando ovejas. A esta edad, según Hechos, Moisés tiene 80 años. Desde el capítulo 2 al capítulo 3 han pasado 80 años. 40 años fue Moisés preparado en el Palacio Real de Egipto. 40 años está siendo preparado Moisés en el desierto. Y al final de esa etapa, porque después iba a estar 40 años más liderando al pueblo de Dios, al final de esa etapa tenemos el capítulo 3 de el Shemot, del Éxodo. ¿Ok? Eso es el contexto gruesamente histórico. Vamos a leerlo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb,
monte de Dios. Imagínense ustedes, allí en el Sinaí, en la península del Sinaí, entre Egipto y Jordania e Israel. Allí hay una península llamada la península del Sinaí, y allí estaba pastoreando Moisés las ovejas de su suegro. Moisés había perdido todo, su familia había arrancado de Egipto, lo querían matar, estaba se casó allí con una mujer, hija de un sacerdote, y era Jetro, Jetro era su suegro, y tenía ovejas, y allí está el príncipe de Egipto como pastor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. El monte Horeb es un monte muy especial en la narrativa bíblica. Ese monte que va a aparecer a través de todo el Antiguo Testamento va a ser el lugar donde Moisés iba a tener unos encuentros extraordinarios con Dios. El llamado primero de Dios a Moisés le dice: ve a Egipto, porque tú liberarás a mi pueblo y volverás a este monte y acá me adorarás. Pero además, en ese mismo monte, más adelante en el capítulo 20, Moisés iba a recibir esas dos tablas que evocaba Ricardo, esas dos tablas, esos 10 mandamientos. Pero además Moisés allí iba a tener más revelaciones. En el Éxodo 34 va a conocer más del carácter de Dios, su gesed, su misericordia, su omnipotencia, su trascendencia, su, su poder extraordinario. Y allí está, Moisés sin saber nada en un día común y corriente haciendo sus labores, apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Y me imagino, ese día fue normal para él y fue a ese lugar a trabajar, un día más de trabajo, y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y aquí ocurre lo extraordinario. Y se le apareció el ángel de Jehová, verso 2, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró. Y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. De repente, mientras estaba en el desierto, es un desierto sumamente caluroso. Tuve la oportunidad de ir ahí hace unos 10 años, y es horriblemente, en el día casi no se puede estar. Y, y Y allí me imagino que estaba Moisés apacentando esas ovejas, no sé cómo, tanto sol, tanto calor, con poca vegetación, pero de repente ve una zarza que es normal que en el desierto, allí en la península del Sinaí, de repente eh, la- las zarzas ardan un poco y luego se consuman por un calor extremo. Y de repente Moisés empezó, mientras estaba pastoreando las ovejas, me imagino, habrá estado con sus ovejas ahí, y de repente vio una zarza, tuvo una visión. La zarza empezó a arder. Probablemente para él era normal, era cotidiano esto, pero notó algo. Dice que notó que en la zarza había algo más allá. Dice que se le apareció, el texto en el verso 2 dice: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Era Dios quien se estaba apareciendo allí, muchachos. Era el ángel de Jehová. Era una teofanía del Señor Jesucristo. Era el Señor Jesucristo preencarnándose antes de venir a este mundo. Cuando dijo: he aquí que vengo, tú me preparaste el cuerpo, pero he aquí que vengo para hacer tu voluntad. El Señor tuvo preencarnaciones durante todo este tiempo del Antiguo Testamento, y una de ellas es esta. El ángel de Jehová se le aparece a Moisés en esa zarza. Ese era el día. Era el día donde Moisés iba a recibir un llamado extraordinario. Ese día iba a transformar para siempre la vida de ese hombre. A veces hay días
que son distintos, que son especiales. Es el día cuando Dios habla de una manera que oímos su voz de manera transformadora. Y ese día, lo que le iba a ocurrir a Moisés iba a cambiar para siempre su futuro. Saben que cuando hay días en los cuales tú tienes una cercanía con Dios, todos los que estuvieron en alguna medida, alguna interacción con Dios a través de la historia, incluso los que vieron la gloria del Señor Jesucristo, no pudieron quedar como un día normal, no pudieron quedar riéndose, no pudieron quedar normales, algo ocurrió, hubo un cambio. Este día Moisés iba a subir un escalón, iba a conocer al Dios de la gloria. Ahí va a haber aquí una interacción entre lo divino y lo humano. Moisés se acerca, no entiende lo que está pasando. El verso 3 dice, entonces Moisés dijo, voy a ir. Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. En este segundo mensaje, mi mensaje se llama el llamado, muchachos. Se llama el llamado de Dios. Dios es un Dios que llama. Dios es un Dios que te llama a ti, que me ha llamado a mí, que ha llamado a todos mis hermanos, que nos llama con el Evangelio para salvación, pero también hay un llamado para santificación y también para el servicio. También hay un llamado para un compromiso con la iglesia local. Y acá hay un llamado de Dios a Moisés para ir a liderar la liberación de su pueblo que estaba siendo oprimido en Egipto. Yo no sé cuál es tu llamado, pero sí sé que este era el llamado de Moisés. Pero Dios lo está llamando, Moisés, Moisés. Y Moisés entendió que el lugar donde él estaba era un lugar único, distinto. Hoy día este país está lleno de lugares, está lleno de fondas. Con Salvador fuimos a caminar y nos dimos cuenta que aquí a la vuelta había una fonda. Está lleno de fondas, allí están todos celebrando, todos felices. Pero tú estás aquí en la presencia de Dios. Has escuchado su voz. Distintos hermanos han expresado la voluntad de Dios, los oráculos divinos. Y Moisés no fue inmune y no quedó igual después de haber escuchado la voz de Dios. Y tú tampoco puedes quedar igual, joven, señorita, después de escuchar la voz de Dios. Algo tienes que sacar de estas conferencias de jóvenes. Algo tiene que cambiar en tu vida. Hay cambios que tienes que hacer en tu utilización del tiempo, en tu consagración, en tu búsqueda más íntima, en tu santificación personal, en tu compromiso de estudio con la palabra de Dios. Algo tiene que cambiar en tu vida. ¿No te das cuenta que Dios te está llamando a un servicio y a un compromiso mayor? Las asambleas de hermanos, créanme, he conocido muchas asambleas, desde Arica, estuve en Puerto Montt, he estado en varias partes de Chile. Las asambleas de hermanos necesitan jóvenes que se comprometan. Las asambleas de hermanos necesitan, señoritas, hombres y mujeres de fe que enfoquen su vida al servicio de su pueblo y a la gloria de Dios. Como escuchábamos recién a nuestro hermano, el verdadero amor es ir a servir a nuestro Dios con una mano a Él y con otra mano servir al pueblo de Dios. Amar a Dios y amar a nuestros hermanos es enfocar nuestra vida en servirles. Con todo lo que tengamos. Moisés le iba a preguntar, ¿qué tienes en tus manos? Esto tengo. Había que servir al pueblo de Dios para ir a hacer esa gran misión. Pero lo primero que Moisés tiene que entender que el lugar y delante de quien estaba era alguien santo. Santo. Hablamos poco de la santidad de Dios. Dios es un Dios santo. Y probablemente no nos va a pasar el mismo efecto que tuvo Moisés, pero los hombres que han estado en la presencia de Dios y se han dado cuenta de la santidad de Dios, créanme, que llegaron a gritar, ¡ay de mí!
Ay de mí que soy muerto, ay de mí. Cada uno de los que se dio cuenta que estaban delante de la presencia santa de Dios, vieron su indignidad. Se miraron hacia adentro, lo equivocados que estaban. Vieron su tremendo pecado. Y Moisés no iba a ser la excepción. Según Hechos, va a decir que Moisés estuvo temblando. Acompáñenme a Hechos 7. Cuando Esteban está siendo allí cuestionado por el Sanedrín, Esteban se levanta, predica y narra este evento de la aparición de Dios a Moisés. En Hechos 7, verso 30, dice lo siguiente, mientras predicaba Esteban delante del Sanedrín, esta predicación le iba a costar la vida. Era muy valiente Esteban. Allí estaba el apóstol Pablo, escuchándolo. Hechos 7, verso 30 dice, pasados 40 años, está hablando de la biografía de Moisés. Nuevamente lo tenemos en el Nuevo Testamento, ¿se dan cuenta? Pasados 40 años, después que había arrancado de Egipto, y acá pasan los 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ahí está, y Moisés comenzó a temblar. Traten de imaginarse, al final del verso 32, al final, ¿qué le pasó a Moisés? Ah, vimos en Éxodo que dijo, voy a ir a mirar. Pero acá en el verso 32 se dio cuenta que su vista tenía que empezar a... No se atrevía a qué? A mirar. Empezó a temblar, su cuerpo empezó a temblar y se dio cuenta que no podía mirar esa visión. Se dio cuenta que el que estaba allí era el ángel del Señor, de Yahvé. Se dio cuenta de su indignidad y Dios le llamó, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa, santa es. Temblando no se atrevió a mirar. Empezó a temblar, su cuerpo empezó a temblar porque estaba en la presencia del Dios Santo. Chicos, Dios es un Dios santo. Y si hay un carácter que Él quiere que nosotros como pueblo, como hijos de Él, reflejemos, es un carácter santo. Es una santidad completa de nuestra vida, de todas las áreas de nuestra vida. Sed santos, va a decir Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Sed santo como yo soy santo. Pero Moisés se estaba recién conociendo a este Dios que se le estaba manifestando. Y esa primera imagen cambió para siempre su vida. Dios estaba llamando a Moisés. Y lo primero que Moisés debe conocer acerca de el Dios que lo llama es que Dios no era igual que él. Era un Dios santo, sagrado. Su santidad estaba afectando el carácter de Moisés. El cuerpo de Moisés estaba temblando. Sus ojos no podía mirar. Ya quedaron mirando hacia el suelo. Y empezó a temblar. ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo acá? Y Dios le dice, Moisés, Moisés, Moisés. Yo no sé el nombre, me sé varios nombres aquí, no los conozco todos los nombres, pero a veces necesitas escuchar la voz de Dios. Dios te está llamando, joven, señorita, a consagrarte a Él, a vivir en santidad, a proyectar tu vida en el pueblo de Dios, a proyectar tu futuro en la obra del Señor. Yo no sé si alguna vez han pensado en el llamado misionero, porque eso va a ser al final del ministerio del Señor Jesucristo. Les va a pedir a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan liberando de este poder satánico. Vayan y cuenten el Evangelio que yo les he entregado, estas grandes bellezas, estas palabras que son poderosas para dar perdón y paz.
cuenten mi historia, cuenten que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Creo que el llamado misionero cada vez es un llamado más lejos. En los jóvenes de nuestras asambleas, creo que cada vez se quiere oír menos porque hay tantos planes personales de querer ser profesional, de querer ser rico, de querer tener esto, de querer tener esto otro. Hay tantos planes que Dios no está en ninguno de ellos. Y en la ecuación de tu vida, primero estás tú, segundo estás tú y después estás tú. Vienes a las reuniones y te comprometes hasta el minuto que no te cueste nada más. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. No sacrificio, no más allá. Sí que soy un joven de las asambleas, pero no con tanto compromiso. No, no me proyecto en las cosas del Señor. No, es que yo quiero ser esto, quiero ser esto otro, quiero ser aquello. Quiero ser como Él. ¿Saben que Moisés había estudiado en la mejor universidad del mundo? Estuvimos con Jaime, fuimos a conocer Harvard hace un mes y es espectacular. Allí salen los mejores del mundo, eh, en Boston. Y, y yo pensar que Moisés estuvo en Harvard de su tiempo, lo preparó allí mismo Dios, pero finalmente su proyección iba a ser para algo que él jamás había pensado. Probablemente Dios te está preparando en estas etapas de la vida de Moisés, o en algún sentido, en algún paralelo, 40 años. Si uno lee la historia, Moisés, esos primeros 40 años, allí está en Hebreos 11. Es muy hermoso porque el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, divide la vida de Moisés en tres etapas, en 40 años, 40 años y 40 años. Por el tiempo no lo vamos a ver, pero en esos primeros 40 años Dios preparó todo. Moisés no debió haber existido, Moisés debió haber muerto allí en el río de los egipcios, en el río Nilo, debió haber muerto allí, pero no murió. Dios lo estaba cuidando, su providencia divina lo estaba cuidando, Dios tenía planes para él. Moisés un día se da cuenta que puede liberar al pueblo, se da cuenta que un egipcio está maltratando a un hebreo y él se da cuenta y dice, yo no soy egipcio, yo soy hebreo. Me crié con los egipcios, pero no soy de ellos, soy distinto, soy del pueblo de Dios. Tengo promesas del pueblo de Dios, tengo un futuro con el pueblo de Dios y Moisés empezó a darse cuenta que estaba con los egipcios, pero no era igual que ellos, porque Dios había tocado su corazón, su vida. Y allí en esos primeros 40 años Moisés es preparado, allí en Egipto, pero luego ahora está en otra etapa de su vida, está en 40 años en el desierto, está solo. Ahora su autoestima está por el suelo. Ahora él le va a responder a Dios, yo creo que te equivocaste, Señor, yo no soy el que debo ir. Moisés piensa que no vale nada. Moisés sabe que lo ha perdido todo. El haber arrancado de Egipto y haber estado estos 40 años en el desierto debe haber sido un golpe muy grande a su ego. Moisés iba a ser transformado por Dios hasta llegar a ser el hombre más manso de esta tierra, como nuestro Señor, manso y humilde de corazón, como hemos escuchado. Pero eso fue un proceso en donde Dios se le apareció, en donde Dios le habló, en donde escuchó la voz de Dios, donde tuvo revelaciones de Dios. Y en todas estas etapas de la vida de Moisés, Dios lo fue preparando con fines para servir a su pueblo, para conocerle a Él, para dar al mundo también una gran enseñanza de que era Dios, Dios mismo, más que Moisés, era Dios el que puede transformar la vida de uno y usarla para su gloria. Moisés iba a ser transformado por Dios a través de todas estas etapas de su vida. Y yo no sé si tú estás a lo mejor en la segunda etapa de Moisés, donde tu autoestima está siendo dañada, donde has sufrido graves crisis, donde la conmovisión de ti mismo ha dañado tu identidad personal.
Mira, la identidad personal se forma de diferentes partes, desde la familia, desde los amigos, desde los hermanos. La identidad personal dicen que se forma de las diferentes circunstancias traumáticas en la vida, alguna agresión, algún problema sexual, algo feliz o infeliz. También la identidad personal de cada uno de las personas se va formando, el mundo va queriendo darle forma a esa identidad personal con su moda, con su pensamiento. La identidad personal también es algo de lo que uno cree acerca de sí mismo, pero creo yo que la identidad personal, la verdadera identidad personal del creyente debe ser formada y transformada por la Escritura. Esa es nuestra verdadera identidad en Cristo. Nuestros objetivos y metas en la vida son ser como Cristo, ser transformados, conocer su voluntad, meditar en su palabra, ser transformados de gloria en gloria, como lo veremos en Moisés, quien fue llamado por Dios. Entonces, volvamos al Shemot, volvamos al Éxodo y volvamos a esa gran visión que tuvo Moisés en el capítulo 3. Hay muchas cosas que decir y la verdad que uno va abarcando muy poquito, hay mucho más en todos estos pasajes. Lo que sí vemos a un Moisés temblando en la presencia de Dios. Creo que a veces no nos damos cuenta que estamos en la presencia de Dios. Creo que no entendemos que a veces estamos en la misma presencia de Dios, escuchando su voz. Y este fue como un portal que Moisés tuvo allí, vio una visión. No, miró, quiso ir a ver, pero después empezó a temblar, empezó a mirar hacia abajo. Y es Dios quien les dice en el verso 5 de Éxodo 3 lo siguiente: no te acerques, quita el calzado, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y yo me imagino, allí Moisés se agachó, se sacó sus sandalias, quedó descalzo, y luego, verso 6, Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Allí quedó, allí me imagino, la habrá cubierto con sus manos, no sé, con una capa, no lo sé, pero allí quedó. Ahora, más que temblando y sin querer mirar, también está cubierto su rostro. Imagínense cómo estaba ese hombre allí temblando en la presencia de Dios. Y está Dios hablándole palabras poderosas a ese hombre. 80 años tenía. Y lo que le dice está en el verso 7 en adelante, su llamado. Es un llamado directo a Moisés. Y el llamado parte diciendo: Moisés, mira, tu pueblo está sufriendo. Yo he visto la aflicción de tu pueblo. Por tanto, ven tú e irás en una misión especial. Es Dios quien desciende. El verso 8 dice: he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Era la misma presencia de Dios que iba a acompañar a este hombre a hacer la labor. Como dice en el verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que estaban siendo oprimidos, que estaban siendo perseguidos? Probablemente murieron muchos, muchos, muchos. Un gran genocidio, probablemente el primer genocidio en contra de los israelitas, lo tenemos acá. Allí están muriendo. El gemido de esos padres debe ser terrible, de las familias, todos llorando. El clamor de los hijos de Israel, verso 9, ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Verso 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí está. Moisés se da cuenta que él no vale nada. Su identidad personal está por el suelo. Yo no sé cómo te identificas a ti mismo,
Hay algunos que son extremistas, algunos tienen un gran concepto de sí, otros un pésimo concepto. Ahí, yo no sé dónde estás tú, allá, acá. A veces uno está allá, a veces está acá. A veces anda con el pecho inflado, a veces anda con la cabeza baja. Pero sí sé que Moisés dice, yo, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Yo no soy el que tiene que hacer esta labor, verso 11. Y Dios le responde, ve, ve, no es otro, eres tú, Moisés, porque yo estaré contigo. La, la misión en sí era demasiado difícil, era una misión imposible a lo que estamos acostumbrados a ver, esas misiones de agente 007. Era una misión imposible. Esta realmente era una misión imposible. Un hombre, un pastor de ovejas, llegar a la potencia mundial y pararse delante de ese hombre poderoso y decirle, deja ir a mi pueblo. Era imposible la misión. Era humanamente, no había por dónde, ¿cierto? Ni aunque hubiese tenido las armas que hubiese tenido, era imposible. Pero ¿saben qué? Lo extraordinario de todo esto es que la presencia de Dios iba a estar con él. No era él, no era Moisés, era Dios quien había descendido. Era, era Dios diciendo, yo he descendido para liberar a mi pueblo. Y Moisés empieza allí una tensión, una relación de decirle a Dios, no, yo no soy, busca otro. Y Dios empieza a darle señales, le hace meter su mano en su pecho y sale blanca, luego hace que su vara la tira al suelo y se convierte en culebra y Dios empieza a mostrarle lo poderoso que es Él. Y Moisés empieza a tomar más confianza, empieza a darse cuenta que el que lo está llamando es alguien trascendente, poderoso, omnisciente. Está allí, pero también está viendo la opresión del pueblo de Dios. Está allí, pero también viene diciendo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios trascendente, que voy a cumplir mi pacto, mi promesa de sacar a mi pueblo, como le dije a Egipto, como le dije a Abraham en Génesis 15, 13 y 14. Y es interesante notar que mientras Ricardo hablaba acerca de cuando Dios va ejecutando, eh, Dios le dice a Abraham, en 400 años van a salir de Egipto, pero le dice allí que aún no ha llegado la maldad del amorreo. De modo que Dios es omnisciente, todo lo sabe. La omnisciencia de Dios es algo increíble. Y eso afectó a Abraham en ese momento. Pensar que Dios estaba proyectando con Abraham 400 años, lo que Abraham creyó la palabra de Dios siempre cuando tuvo la promesa de un hijo, pero también tuvo la promesa de que su pueblo, sus hijos, su descendencia iban a estar 400 años hacia el futuro y también creyó eso. A veces solamente hablamos de esta parte de la promesa, pero Dios es un Dios omnisciente, su conocimiento es innato, Dios no aprende, simplemente sabe todo. Nosotros debemos aprender por medio de la observación, el estudio, la comparación, la deducción y así sucesivamente, pero Dios es perfecto, para Él no hay nada, no hay secretos, todo lo sabe, todo lo sabe. Su conocimiento no está sujeto a error en el futuro. Él es perfecto, es sabio. Y es este Dios que se aparece allí a Abraham. Es el Señor Jesucristo preencarnado. Me quedan 3 minutos, me faltaron muchas cosas que decir. Vamos a Mateo 28. El que desciende realmente en esa gran misión liberadora es el Señor Jesucristo. El que ve la aflicción de los pecadores y viene enviado de parte de Dios es el Señor Jesucristo. El Espíritu lo ungió para dar libertad a los oprimidos por el diablo. El Espíritu lo guió, lo trajo a este mundo en su encarnación, lo preparó, en su perfección mostró lo divino que era.
Y al final de hacer esa gran obra, después de humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, en Mateo 28, dice lo siguiente en el verso 18. Está el Señor hablando con sus discípulos, el nuevo Moisés, el verdadero Moisés, aquel hombre de las señales. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Un hombre recibió la misión de Dios. Ahora todos los discípulos reciben la misión de Dios. Jóvenes, esta es la misión de Dios. Proyectémonos en ella. Tenemos mucho que hacer. Entréguenle su vida a aquel que entregó la vida por ustedes y que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Es de esperar que podamos ser sensibles a la voz de Dios y nos podamos proyectar para su gloria en sus caminos. Que Él bendiga su palabra y que les bendiga grandemente a ustedes, jóvenes, que bendiga grandemente las asambleas representadas y sobre todo la asamblea de Concepción. Muchas gracias.